SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy los conservadores viven su momento coyote en materia fiscal. Hoy, la economía británica vive esto, el momento coyote. Ese momento en el que quien ha anunciado que bajando impuestos iba a aumentar el crecimiento se da cuenta de que no hay suelo bajo sus pies, de que se ha pasado de carrera y de repente la gravedad se impone. Y hay que rectificar. Ese momento coyote es el que hoy ha vivido el Partido Conservador británico, que ha tenido que cesar a su primera ministra, relevar a su ministro de Finanzas y anunciar hoy subidas de impuestos porque no había forma de sostener el gasto en estos tiempos de guerra. In the face of unprecedented global headwinds, families and many others are worried about the future. Es Jeremy Hunt diciendo, hoy presentamos un plan para abordar la crisis, para reconstruir la economía, reclamando los servicios públicos. Partido Conservador británico, aumentando subidas de impuestos y reclamando servicios públicos. Suena al discurso que aquí los sectores conservadores califican de bolivarianos o bolcheviques. Partido Conservador británico. Y hoy anuncia esas dos cosas. Primero, una subida de impuestos por valor de 25.000 millones de libras. Un impuesto sobre todo a las eléctricas, a las energéticas, a las que va a gravar por lo que define como beneficios caídos del cielo. Para el revuelo de la Cámara Británica. Windfall profits, beneficios caídos del cielo, porque lo que dice el gobierno británico es que las energéticas están ganando dinero de más como consecuencia de los precios bélicos. Y se repite exactamente lo que se ha acuñado aquí, que estos han de ser impuestos temporales y limitados. I've decided that from January the 1st until March 28, we will increase the energy profits levy from 25 to 35%. Del 25 al 35% aumentan las cargas fiscales las compañías energéticas. Y este es el primer gran impuesto que se cambia. El segundo, un impuesto a quienes ganen más de 120.000 libras. Quienes ganen más de esa cantidad pasan a pagar unos 1.200 euros libras más. Además, se crea un impuesto de sucesiones. Los que tienen más dinero han de pagar más, decía Hunt. Firstly, we ask those with more to contribute more. And secondly, we avoid the tax rises that damage growth. Pedimos a quienes tienen más que contribuyan más y intentamos también, decía, evitar que las subidas de impuestos dañen al crecimiento. Así que lo que acaba de aprobar el partido, insisto, conservador británico, está en línea de lo que han defendido el Banco Central Europeo, Fondo Monetario y lo que ha aplicado en España el gobierno español, al que aquí el Partido Conservador, los partidos conservadores, han tachado de socialcomunista. Hoy es Jeremy Hunt el que aplica exactamente esas mismas políticas. Londres, Begoña Arce, vamos primero con esa primera pata, impuestos, subidas de impuestos. Detalles, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Después de años de austeridad bajo los conservadores, lo que llega ahora y en años futuros es más austeridad aún. El actual gobierno, elegido en el 2019, está aumentando los impuestos a niveles que no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial. Con las medidas anunciadas hoy, Jeremy Hunt se propone recaudar 27.500 millones de euros más en impuestos en los próximos 5 años. El aumento afectará a múltiples aspectos de la fiscalidad y esta vez no excluye a los más ricos, como hizo Liz Truss. Si antes el nivel más alto de cotización, el 45%,
afectaba a quienes tienen ingresos superiores a 170.000 euros, ahora ese listón ha bajado a 143.000 euros. Eso supone que 250.000 contribuyentes entran ahora en esa categoría más alta. Aumenta también el impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de energía, del 25 al 35% y un 45% para las empresas generadoras de electricidad con baja emisión de carbón. Hoy presentamos un plan para atajar la crisis del coste de la vida y reconstruir nuestra economía, decía Hunt, sin olvidar a los más desfavorecidos. Ha prometido una subida del 10% del salario mínimo, así como mantener también ese porcentaje en las ayudas a los más vulnerables y a las pensiones. Es muy destacado, primero, esto, el aumento de impuestos, pero es igualmente destacado que un partido conservador haya apostado hoy por subir el salario mínimo efectivamente más del 9%, por aumentar las pensiones más del 10,1% y por garantizar el sistema de triple candado que hay en el Reino Unido y que garantiza que las pensiones no pierden poder adquisitivo. Insisto, es un partido conservador, con lo que hemos escuchado aquí cuando esto se ha intentado aplicar aquí. Hoy la parte de impuestos quedaba zanjada así, 25.000 millones más en impuestos, y los gastos quedaban zanjados, como van a escuchar, defendiendo desde el Partido Conservador los servicios públicos, la sanidad, la educación pública. Although departments will have to make efficiencies to deal with inflationary pressures in the next 2 years, y diciendo, aunque hay que hacer sacrificios en todos los departamentos públicos, Hunt decía también, hay un espíritu de compasión británica y, por tanto, ese espíritu ha de regir también en los servicios públicos. Habrá que gastar en servicios públicos. We also protect the vulnerable, because to be British is to be compassionate, and this is a compassionate Conservative government. Este es un gobierno conservador pero compasivo, decía. Insisto, hoy lo que estamos viendo es una agenda que no dista tanto de la que conocemos aquí, que pese a tener contenido global, tiene cierto sabor local y que además incluye, eso sí, excepciones británicas y cosas muy concretas, recortes algunos específicos. ¿Cuál es, Begoña? Hunt ha sido menos específico sobre cómo se aplicarán los recortes presupuestarios por un valor de 34.500 millones de euros que afectarán sin duda a la mayoría de los departamentos. Solo la sanidad pública, la educación verán reforzadas sus asignaciones, según ha anunciado el ministro. El presupuesto de defensa aumentará, pero no tanto como prometió Truss. Hunt ha señalado a la inflación, que está en el 11,1% ya, como el enemigo público número uno. Una inflación alta, ha dicho, es el enemigo de la estabilidad. Significa hipotecas más altas, comida y carburante más caro, negocios que deben echar el cierre y crecimiento del paro. Así que hoy llega el momento coyote del Partido Conservador británico. Había prometido bajadas de impuestos, había prometido que eso reactivaría la economía y al final ha detectado que no hay suelo bajo sus pies y ha comenzado la caída y el choque con la realidad. Todo ese momento comenzó cuando Liz Truss, la anterior primera ministra, la más breve en la historia del Reino Unido, anunciaba aquellas bajadas de impuestos. As strong as the storm may be, I know that the British people are stronger. I have a bold plan to grow the economy through tax cuts and reform. Anunciaba un plan para impulsar la economía bajando los impuestos. Y lo hacía también Kwasi Kwarteng, su ministro de Finanzas. And Mr. Speaker, we will cut taxes. For businesses in designated tax sites for 10 years, there will be accelerated tax reliefs for structures and buildings. Se planteaba gastar más e ingresar menos. Y de repente la gravedad empezó a arrastrar esas promesas que en lo académico ya habían sido demostradas como falsos y que ahora en lo práctico también. La libra se desplomaba.
Los mercados huían del Reino Unido viendo que el agujero fiscal que se iba a crear era de un calibre monstruoso y el sistema de pensiones llegaba a estar en peligro porque nadie quería financiar lo que era claramente una operación de menos ingresos, más gastos, es decir, una operación de agujero financiero. Así que la libra tocaba incluso el nivel más bajo de su historia. The British pound touches a record low against the dollar. Today we are publishing our growth plan, setting out. Y el gobierno batallaba por mantener a flote aquel recorte de impuestos. What do you have to say about everything that's been going on, sir? Just going to my office now. Thank you very much, sir. Voy a mi despacho, decía entonces el ministro que iba a perderlo. Y después de aquel efecto dominó, después de todo aquel anuncio de bajar impuestos para reactivar la economía, después del agujero económico, después del desplome de la libra y después del desplome del sistema de pensiones, después se disparaba la prima de riesgo del Reino Unido. Sabían los mercados que el agujero era tan grande que habría que prestar tanto más que empezaba a cobrarse muchos más intereses al Reino Unido. Y con todo eso llegaba la marcha atrás. Liz Truss dimitía, el gobierno caía y hoy ese momento coyote en el que el Ejecutivo se da cuenta de que no hay suelo bajo sus pies e inicia la recuperación. Hoy la rectificación la hacía Jeremy Hunt. There may be a recession made in Russia, but there is a recovery made in Britain. Diciendo, hay una recesión manufacturada en Rusia, pero la recuperación se hace aquí en el Reino Unido. Hoy marcha atrás fiscal. Investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor en la EA University, Enrique Feas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La bajada de impuestos como fórmula para activar la economía, ¿es historia? ¿Ha muerto ya? Desde luego, en contextos como el actual, absolutamente. En un momento en el que el Reino Unido estaba creciendo poquísimo, de los que menos, el país del G20 después de Rusia que menos crecía, era impensable un deterioro adicional de las cuentas públicas y han tenido que reflexionar y replantearse la estrategia. Hoy esa filosofía y ese esquema sigue vivo aquí, y aquí estamos viendo autonomías que anuncian recortes, que disminuyen los ingresos a grandes fortunas, en fin, el paradigma que parecen haber asumido Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, incluso los conservadores británicos, todavía no ha calado en España. Tenemos aquí una resistencia mayor. Bueno, es que no se trata solo de gastar más, se trata de afinar más en el gasto y de proteger a los más vulnerables, eso es lo que recomiendan realmente los bancos centrales, y al mismo tiempo no deteriorar demasiado las cuentas públicas, de manera que no puedes reducir demasiado el gasto en un contexto en el que si no podría hundirse la economía, pero tampoco puedes gastar de cualquier manera. Tienes que seleccionar muy bien el gasto y complementar también con unas subidas de impuestos en determinadas áreas, ¿no? Hoy hemos visto dos patas en esto. Primero, esa subida de impuestos, 25.000 millones. Y segundo, un recorte de gastos de 30.000 millones. Con lo que hemos visto hoy, ¿cuadran las cuentas? ¿Reino Unido sale de lo peor de la tormenta? Bueno, digamos que el presupuesto que ha anunciado Jeremy Hunt es un presupuesto razonable, digamos creíble para los mercados. Es poco creíble para el Partido Conservador, porque hubiera preferido otra cosa, pero eso es una cuestión a la que ya estamos acostumbrados, que en el Reino Unido lo que prefiere el Partido Conservador es normalmente lo peor para la economía británica. Ahora lo que acaba de hacer el ministro de Economía británico es algo que anticipa pues una buena reacción por parte de los mercados, porque es una decisión, digamos, bastante equilibrada entre ingresos y gastos. Hay dos cuestiones que yo sigo viendo y diciendo, no sé si debemos extraer conclusiones, pero desde luego tienen claros paralelismos con España. Pensiones y salario mínimo interprofesional. Pensiones, hoy se dice, se revalorizan con el IPC, es decir, allí un 10 y pico %. ¿Es sostenible? ¿Eso se puede hacer aquí? Todo tiene que enmarcarse en un conjunto, en una senda, digamos, de visión sobre el futuro de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Entonces, no se trata de si es bueno
o malo hacer algo en un momento determinado, sino si es compatible con el resto de medidas que se hacen de cara al futuro. Lo que puede ser bueno para un país puede ser malo para otro en función de otros factores de gastos-ingresos, ¿no? Entonces no se puede decir que no haya que hacer algo o que haya que hacer algo si no tienes en cuenta el conjunto de la fiscalidad y el conjunto de la reducción del gasto. Entendido. Profesor, déjeme que le traslade entonces la pregunta aquí. ¿Aquí podemos subir pensiones con el IPC? Subirlas por subirlas, como decisión puede ser peligroso desde el punto de vista de la sostenibilidad si no se complementa por otras vías, ¿no? Entonces la cuestión es, no es que sea bueno o malo subir pensiones, sino es si podemos subir pensiones si no aumentamos al mismo tiempo otros ingresos. La sostenibilidad se evalúa en el conjunto de la fiscalidad, en el conjunto de la estructura fiscal. ¿Sostenible esa subida del salario mínimo interprofesional? Va a beneficiar a algunos, va a perjudicar a otros. Mientras seamos conscientes de lo que estamos haciendo, es algo que se puede hacer y que en contextos determinados de gran inflación pues puede tener sentido subir el salario mínimo en el momento en que puede favorecer a los más vulnerables. Pues Enrique Feas, investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor en la EA University, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer. Adiós. Hoy este momento coyote del Partido Conservador y de la economía británica, después de haber anunciado bajadas de impuestos y de ver que no hay suelo, después de haber corrido demasiado, esa caída y el choque contra la realidad. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.